Pero, oh, sorpresa, están tan bien protegidos y en armonía con el universo ese grupo, que se me empieza a regresar a mí que les mandé esa mala vibra, esa mala leche, y ahí me va mal en la familia, en la salud y en otros aspectos de la vida. Entonces se paga una lección, ¿sí?, que tiene que hacerle entender a la persona malvibrosa, malosa, que no debe andar haciendo esas cosas, porque corremos ese riesgo, que vamos a hacerle una maldición gitana al maestro Sato porque me cae gorda su sonrisa, y resulta que a mí no me llegó la maldición gitana. A lo mejor la maldición se transforma en flores, en pétalos de rosa, me llegó como bendiciones, y a la persona que me mandó, sin yo desearle nada, le fue de la patada, porque a veces sucede así. Entonces también existe, por ejemplo, el karma colectivo. Es el que le cobran a varias personas cuando tienen karmas individuales similares. Los reúne el universo para que sufran un accidente, una inundación, una sequía. Un ejemplo, por ejemplo, sería lo que le sucedió a los judíos. Los juntaron a todos en la época del nazismo, porque ya tenían una historia, ¿sí?, colectiva, y por eso les fue como les fue. Aunque después resurgieron porque no se exterminó a todos los judíos, y ahorita son los dueños del mundo y son el poder detrás del poder, pero eso es otro rollo. Son grupos de personas, sociedades. Está el karma mundial, es el castigo que recibe toda la humanidad como consecuencia de sus malas obras. Ejemplo, las guerras mundiales. Porque hay personas que vivieron las guerras mundiales y no dijeron nada, o sea, vivían en otros países y ni siquiera pedían una oración por pobrecita gente que está en esta situación sufriendo, o sea, no dijeron nada. Es lo que se le llamó la generación del silencio. A los que vivieron las guerras mundiales, se quedaron completamente callados y ni siquiera se pusieron a decir, oigan, que no haya la guerra. Después, a los hijos de los que eran la generación del silencio, se les llamó los hijos de las bombas, los baby boomers, los que nacieron después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Después llegó la generación hippie, peace and love, hagan el amor y no la guerra, los hijos de las bombas. Después llegó la generación X, ¿sí?, Martin Luther King, J.F. Kennedy, muchos pensadores que querían que la gente reflexionara, y que no solamente era drogas y rock and roll, sino que teníamos que reflexionar desde otra perspectiva. Luego de la generación X llegó la generación Y, y dirían, pues, ¿cuál es esa? Pues los chicos empezaron a usar los pantalones a media nalga y se les veía la Y. ¿Sí? Y ahorita sería la generación WTF, que algunos dirían sería el WTF, pero no es la generación Wikipedia, Twitter y Facebook. ¿Sí? Pero vivimos por generaciones. Entonces